Paz a vosotros, mis amados hermanos. Les saluda su hermano en Cristo, Surizada y Tolteca de Balseca. Continuando con el eslogan Mateo, el Evangelio eclesiástico y didáctico, en esta tercera semana, con el subtema Las enseñanzas del Mesías a sus discípulos, el Gran Sermón del Monte, hoy martes 4 de febrero del 2025 nos corresponde el tema El verdadero significado del divorcio, basado en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 31 al verso 32. Les invito, mis hermanos, a que nos presentemos delante de nuestro Padre Celestial. Oremos, mis hermanos. Padre nuestro, que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. En esta mañana, aquí tus hijos te damos infinitas gracias por tu amor, porque a pesar de ser inmerecedores de tu gracia, tú no te olvidas de cada uno de nosotros. Gracias, Padre bendito, por la vida, por la salud, gracias por nuestra familia, gracias por tus ricas y abundantes bendiciones que derramas como lluvia sobre cada uno de nosotros. En esta mañana, Padre bendito, te pido seas poniendo las palabras adecuadas, correctas en esta tu sierva. Y en cada uno de tus hijos te pido que pongas el deseo ferviente de conocer, de escudriñar más de tu santa palabra. En ese tiempo te pido que nos des el entendimiento para comprender, entender que a pesar de los siglos que han transcurrido, tu palabra sigue y seguirá vigente para tu pueblo. Permítenos crecer cada día conforme a tu palabra, por pedirte y suplicarte, Padre bendito, no sin antes pedirte perdón por nuestros pecados y errores cometidos. En el alto y sublime nombre de tu Hijo amado, nuestro bendito y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, les invito a que abramos nuestras sagradas escrituras en el libro de Mateo capítulo 5, verso 31 al verso 32. Y dice así: También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mis amados hermanos, aquí vemos que Jesús aborda la grave situación del divorcio, ofreciendo una enseñanza que desafía las actitudes predominantes de su época, al tiempo que subraya la santidad del matrimonio. Comienza haciendo referencia a la ley del Antiguo Testamento, afirmando: se ha dicho, el que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Esto alude a Deuteronomio 24:1-4, que permitía el divorcio en determinadas circunstancias. Pero Jesús presenta a continuación un punto de vista más estricto y dice: pero yo os digo que el que se divorcia de su mujer, salvo por inmoralidad sexual, la hace víctima de adulterio, y el que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Esta afirmación, mis hermanos, revela varios puntos claves sobre la perspectiva de Jesús respecto al divorcio. Jesús afirma la naturaleza duradera del pacto matrimonial, dando a entender que no debe disolverse fácilmente, al afirmar que divorciarse de su mujer la convierte en víctima de adulterio. Subraya la gravedad de romper el vínculo matrimonial. Esta enseñanza, mis hermanos, concuerda con su afirmación posterior en Mateo 19:6, de que lo que Dios ha unido no lo separe nadie. Jesús establece una única excepción para permitir el divorcio, que es la inmoralidad sexual. Esta cláusula de excepción ha sido objeto de muchos debates, mis hermanos, entre los eruditos, y sugiere que en casos de grave conducta sexual inapropiada, el divorcio puede ser permisible. Jesús amplía el concepto de adulterio más allá de su definición tradicional, al afirmar que volver a casarse tras un divorcio no permitido constituye adulterio. Eleva la permanencia del pacto matrimonial original a los ojos de Dios.
La enseñanza de Jesús aquí forma parte del sermón de la montaña, donde con frecuencia contrasta la letra de la ley con su intención espiritual más profunda. En este contexto, mis hermanos, sus palabras sobre el divorcio sirven para resaltar el ideal de la fidelidad conyugal y la seriedad del matrimonio en el plan de Dios para las relaciones humanas. Había, mis hermanos, una pregunta donde los fariseos se dirigieron a Jesús presentándole un caso difícil para probarle. Cuando le preguntaron que si es legal que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier causa. Aquí, mis hermanos, dice, es que no habéis leído, le contestó Jesús, que desde el principio el Creador los hizo varón y hembra. Y dijo, por esta razón un hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer y los dos formarán una sola persona. Por tanto, ya no son dos personas, sino una sola. Pues entonces lo que Dios unió, que no lo separe nadie. Ellos le dijeron, ¿por qué entonces estableció Moisés que se le podía dar a la mujer un certificado de divorcio y divorciarse de ella? Fue por vuestra dureza de corazón por lo que Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, le contestó Jesús. Pero en un principio no fue este el estado de cosas que se reprendían. Os digo que el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con una divorciada, comete adulterio. Aquí, mis hermanos, estaba tratando Jesús una cuestión que era un problema ardiente en la actualidad, en su tiempo, como lo es en el nuestro. El divorcio era algo sobre lo que no había unanimidad entre los judíos, y los fariseos le hicieron aquella pregunta con la intención de involucrarle en la controversia. Ninguna nación ha tenido nunca un concepto más alto del matrimonio que los judíos. El matrimonio era un deber sagrado. El quedarse soltero, un hombre pasado los 20 años, salvo si era para concentrarse en el estudio de la ley, era quebrantar el mandamiento positivo de llevar fruto y multiplicarse. El que no tenía hijos mataba a su propia posteridad y limitaba la imagen de Dios y en la tierra. Cuando marido y mujer son como es debido, la gloria del Señor está con ellos. En el matrimonio no se entraba a la ligera ni descuidadamente. Josefo delinea el concepto judío del matrimonio basado en las enseñanzas mosaicas. Un hombre había de casarse con una virgen de buena ascendencia. No debía nunca corromper a la mujer de otro hombre y no debía casarse con una mujer que hubiera sido esclava o prostituta. Si un hombre acusaba a su mujer de no haber sido virgen cuando se casó con ella, tenía que presentar pruebas de su acusación. El padre o hermano de la mujer tenía que defenderla. Si se vindicaba el honor de la mujer, el marido debía seguir teniéndola como esposa y no podía nunca divorciarse de ella, excepto por el más flagrante pecado. Si se demostraba que la acusación había sido infundada y maliciosa, el marido tenía que recibir los 40 azotes menos uno y pagarle 50 siclos al padre de la mujer. Pero si podía probar la acusación y se encontraba culpable a la mujer, si era una persona corriente, la ley imponía que debía ser lapidada.
y si era hija de un sacerdote, había de ser quemada viva. Si un hombre seducía a una joven que estaba prometida a otro, y la seducción tenía lugar con el consentimiento de ella, ambos recibían la muerte. Si el hombre forzaba a la joven en un lugar solitario a donde nadie podía defenderla, solo el hombre había de morir. Si un hombre seducía a una joven no comprometida, debía casarse con ella, o si el padre de la muchacha no estaba conforme con aquel matrimonio, el seductor debía pagarle 50 siclos. Las leyes judías del matrimonio y la pureza colocaban el listón muy alto. En principio se aborrecía al divorcio. Dios había dicho, yo aborrezco el divorcio, Malaquías 2:16. Se decía que el mismo altar derramaba lágrimas cuando un hombre se divorciaba de la esposa de su juventud. Pero el ideal y la realidad no iban de la mano. Había dos elementos que eran peligrosos y dañinos. En primer lugar, a los ojos de la ley judía, una mujer era una cosa, era propiedad de su padre o de su marido, y por lo tanto tenía realmente ningún derecho legal. La mayor parte de los matrimonios lo concretaban a los padres a algún casamiento profesional. Una mujer podía estar comprometida desde la niñez o a menudo se le comprometía para que se casara con un hombre al que ni siquiera había visto. Había una salvaguardia. Cuando llegaba a la edad de los 50 podía repudiar al marido que le hubiera asignado su padre, pero en relación con el divorcio, la ley general era que solo el marido tenía la iniciativa. La ley estipulaba, se puede divorciar a una mujer con o sin consentimiento, pero a un hombre no se le puede divorciar nada más que con su consentimiento. La mujer no podía nunca iniciar el proceso de matrimonio, no se podía divorciar ella, sino solo ser divorciada por el marido. Había ciertas salvaguardias, sin embargo, un hombre, si se divorciaba de su mujer por razones que no fueran de flagrante inmoralidad, debía volver la dote de ella, y esto se debe de haber sido una barrera para los divorcios irresponsables. Los tribunales podían hacer presión para que un hombre se divorciara de su mujer en el caso, por ejemplo, de que se negara a consumar el matrimonio o por impotencia o por incapacidad demostrada de mantenerla como era debido. Una mujer podía obligar a su marido a divorciarse de ella si contraía una enfermedad repugnante como la lepra, o si era curtidor, lo que obligaba a reunir estiércol de perro, o si él le proponía marcharse de la Tierra Santa. Pero con mucho, la ley dejaba bien claro que la mujer no tenía derechos legales y que el derecho de divorcio correspondía exclusivamente al marido. En segundo lugar, el proceso del divorcio era fatalmente fácil. Este proceso se fundaba en el pasaje de la ley de Moisés, al que se refirieron los interlocutores de Jesús cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá una carta de divorcio, se la entregará en mano y despedirá a su casa, Deuteronomio 24:1. El certificado de divorcio era una declaración bien simple, de una sola frase, diciendo que el marido despedía a su mujer. Josefo escribió, el que desee divorciarse de su mujer por la razón que sea, que establezca por escrito que no le tendrá nunca más como su esposa, porque de esta manera ella puede ser libre para casarse con otro hombre. La única salvaguardia contra la peligrosa facilidad del proceso del divorcio era el hecho de que, a menos que la mujer fuera una pecadora notoria, tenía que devolver la dote.
Uno de los grandes problemas, mis hermanos, que se presentaba el divorcio judío dependía de la formulación mosaica. Esta formulación establecía que un hombre podía divorciarse de su mujer si ella no hallaba gracia en sus ojos, porque él había encontrado algo indecente en ello. La cuestión era, ¿cómo se había de interpretar la frase algo indecente? En este punto los rabinos judíos estaban divididos diariamente, y era aquí donde los interlocutores de Jesús querían involucrarle. Los de la escuela de Samai estaban seguros de que una cuestión de indecencia quería decir fornicación, y solo eso, y que no se podía despedir a una mujer por ninguna otra causa. Aunque una mujer fuera tan malvada como Jezabel, en cuanto no cometiera adulterio, no se le podía despedir. Por otra parte, los de la escuela de Gilei interpretaban eso del asunto de incidencia de una manera más amplia. Decían que quería decir que un hombre podía divorciarse de su mujer si ella le estropeaba la comida, si llevaba el pelo suelto, si hablaba con hombres en la calle, si hablaba con poco respeto de los padres de su marido, si era alborotadora y se le podía oír en casa de al lado. Rabí Akiva llegó hasta el punto de decir que la frase si ella no encuentra gracia a los ojos de él quería decir que un hombre podía divorciarse de su mujer si encontraba otra que le gustara más o que considerara más bonita. La tragedia era que, como era de temer, fue la enseñanza de la escuela de Gilei la que prevaleció. El vínculo matrimonial se tomaba a menudo a la ligera y el divorcio se hizo corriente por causas más triviales. Para completar, mis hermanos, el cuadro, hay que añadir algunos otros hechos. Es pertinente notar que, abajo la ley rabínica, el divorcio era obligatorio por dos razones. Era obligatorio por adulterio. Una mujer que ha cometido adulterio debe ser divorciada. Segundo, el divorcio era obligatorio por esterilidad. La finalidad del matrimonio era procreación de hijos, y el divorcio era obligatorio si después de 3 años una pareja seguía sin tener hijos. En este caso la mujer se podía casar de nuevo, pero la misma disposición se aplicaba al segundo matrimonio. Hay que mencionar otras dos disposiciones judías interesantes en relación con el divorcio. La primera, el abandono no era nunca causa para divorcio. Si había deserción, había que demostrar la muerte. El único atenuante por relajación era que, aunque todos los otros hechos tenían que ser corroborados por 2 testigos según la ley judía, bastaba un testigo para demostrar la muerte del cónyuge que había desaparecido y no había vuelto. En segundo lugar, aunque resulte raro, mis hermanos, la locura no era razón para el divorcio. Si la mujer se volvía demente, el marido no podía divorciarla, porque si la divorciaba, ella no tendría protector en su desgracia. Hay una misericordia conmovedora en tal disposición. Si el marido se volvía demente, el divorcio era imposible, porque en tal caso quedaba incapacitado para escribir el certificado de divorcio, y sin tal documento que él debía escribir y entregar, no podía haber divorcio. Cuando le hicieron a Jesús aquella pregunta, por detrás de ella había una situación que molestaba y preocupaba. Jesús iba a contestar de una manera que resultó alucinante para los dos bandos empeñados en la disputa, y que surgió un cambio radical en toda la situación. Lo más probable es que los fariseos le estuvieran preguntando a Jesús si estaba de acuerdo con la opinión estricta de Samai y con la más suave de Gilei, y que buscaran de esta manera implicarle en la controversia. La respuesta de Jesús fue retrotraía la cuestión a su mismo origen.
la ideal de la creación en el principio dijo Jesús, Dios creó a Adán y a Eva como un hombre y una mujer. No cabe duda que en las circunstancias del relato de la creación, Adán y Eva fueron creados, el uno para el otro y para nadie más. Su unión fue necesariamente completa e indisoluble. Ahora bien, dice Jesús, aquellos dos eran el modelo y el símbolo de todos los que vendrían después. El razonamiento es totalmente claro en el caso de Adán y Eva. El divorcio era no solo desaconsejable, era no solamente equivocado, era totalmente imposible por la sencilla razón de que no había ninguna otra persona con la que cualquiera de ellos se pudiera casar. De esta manera Jesús estaba estableciendo el principio de que el divorcio no es la única solución correcta de nada. Desde ahora mismo ya debemos notar que esto no es una ley, es un principio que es una cosa muy diferente, mis hermanos. Aquí vieron enseguida los fariseos un punto en el que se podía atacar. Moisés, Deuteronomio 24:1, había dicho que si un hombre quería divorciarse de su mujer porque ella no había encontrado gracia a los ojos de él y a causa de algún detalle indecente en ella, él podía darle un certificado de divorcio y el matrimonio quedaba disuelto. Aquí tenían los fariseos la oportunidad que deseaban. Ahora podían decirle a Jesús, ¿estás acaso diciendo que Moisés está equivocado? ¿No estarás tú tratando de abrogar la ley divina que se le dio a Moisés? ¿Te estás colocando por encima de Moisés como legislador? Jesús le contestó que lo que dijo Moisés no había sido una ley, sino nada más que una concesión. Moisés no mandó el divorcio. En el menor de los casos, él solamente lo permitió por regular una situación que habría llegado a ser caóticamente promiscua. La disposición de Moisés no era más que una concesión a la naturaleza humana caída. En Génesis 2:23 tenemos el ideal que Dios había propuesto, el ideal de dos personas que se casan deberían ser indisoluble, que las dos personas formaran una sola personalidad. La respuesta de Jesús fue, es verdad que Moisés permitió el divorcio, pero eso no era una concesión en vista de que el ideal se había perdido. El ideal del matrimonio se ha de encontrar en la indisoluble y perfecta unión de Adán y Eva. Eso es lo que Dios quería que fuera el matrimonio. Es ahora cuando nos encontramos cara a cara con una de las dificultades más reales y agudas del Nuevo Testamento. ¿Qué quería decir Jesús? Hay una pregunta previa a esta, mis hermanos. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? La dificultad que es insoslayable, que es Marcos y Mateo, producen las palabras de Jesús de manera diferente. Mateo dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con una repudiada, adultera. Mateo 19:9. Marcos propone y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Marcos 10:11. Lucas nos da otra versión y dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Lucas 16:18. Aquí tenemos la dificultad relativamente pequeña de que Marcos supone que una mujer se puede divorciar de su marido, un proceso que, como ya hemos visto, no era posible bajo la ley judía, pero la explicación puede ser que Jesús debe de haber conocido muy bien
que bajo la ley gentil una mujer podía divorciarse de su marido. Y en esa cláusula particular, él estaba mirando más allá del mundo judío, al que se dirigió el Evangelio de Mateo especialmente. La dificultad real estriba en que tanto Marcos como Lucas hacen la prohibición del divorcio absoluto. Para ellos no caben las excepciones, pero Mateo tiene una cláusula dirimente. El divorcio está permitido en caso de adulterio. En este caso hay que decantarse por una de las dos formulaciones. La única salida posible sería decir que de hecho el divorcio por adulterio era para la ley judía obligatorio, como ya hemos visto, y que por tanto Marcos y Lucas no consideraron que hacía falta mencionarlo, pero en tal caso estaba también el divorcio por esterilidad. En este último análisis, mis hermanos, tenemos que escoger entre la versión de Mateo del dicho de Jesús y la de Marcos y Lucas. Creemos que no se pudo dudar de que la versión de Marcos y Lucas es correcta, pero hay dos razones. Solo la absoluta prohibición de separarse satisface el ideal de la completa unión simbólica de Adán y Eva. Las alucinadas palabras de los discípulos implican esta prohibición absoluta, porque en efecto dicen en el versículo 10 que si el matrimonio es tan vinculante como todo esto, lo más seguro es no casarse. No cabe duda de que aquí tenemos a Jesús estableciendo al principio no hay ley, de que el ideal del matrimonio es una unión indisoluble. Aquí se podría decir mucho más, pero el ideal como Dios lo concibió está establecido y la cláusula dirimente en Mateo es posiblemente una interpretación posterior que se insertó a la luz de la práctica de la Iglesia cuando esto se escribió. Pasemos ahora, mis hermanos, a considerar el alto ideal del estado del matrimonio que Jesús propone a los que están dispuestos a aceptar sus mandamientos. Veamos, mis hermanos, que el ideal judío sienta las bases del ideal cristiano. La palabra hebrea para matrimonio era kidusin. Kidusin quería decir santificación o consagración. Se usaba al describir algo que se dedicaba a Dios como su exclusiva y particular posesión. Cualquier cosa totalmente consagrada a Dios era kidusin. Esto quería decir que en el matrimonio el marido estaba consagrado a la mujer y la mujer al marido. Cada uno llegaba a ser posesión exclusiva del otro, de la misma manera que una ofrenda se convertía en la posesión exclusiva de Dios. Eso era lo que Jesús quería decir cuando dijo que por causa del matrimonio un hombre dejaría a su padre y a su madre y se uniría a su mujer. Y eso es lo que quiso decir cuando dijo que marido y mujer llegaban a ser totalmente una sola cosa, que se podían llamar una sola persona. Ese era el ideal que Dios tenía del matrimonio como lo presenta la historia en Génesis 2:24. Y ese es el ideal que Jesús ratificó. Esta idea tiene ciertas consecuencias. Esta unidad total quiere decir que el matrimonio no se da para un solo acto de vida. Por muy importante que ese acto sea, sino para todos, es decir, que aunque el sexo es una parte sumamente importante en el matrimonio, no lo es todo. Cualquier matrimonio en el que se entra simplemente por un deseo físico imperioso que puede satisfacerse de ninguna otra manera está condenado al fracaso de antemano. El matrimonio está diseñado no para dos personas que hagan una cosa juntas, sino para que hagan todas las cosas juntas. Otra manera de expresar esto sería diciendo que el matrimonio es la unión total de dos personalidades. Dos personas pueden existir juntas de muchas maneras. Una de ellas puede ser
de la parte dominante hasta tal punto que nada importa sino sus deseos y conveniencias y necesidades, mientras que la otra está totalmente subordinada y no existe más que para satisfacer los deseos y las necesidades de la primera. O también dos personas pueden existir en una especie de neutralidad armada, en la que se dan tensión continua y una continua colisión entre dos voluntades. La vida puede ser una larga discusión y la relación estar basada, en el mejor de los casos, en una difícil componenda, o también dos personas pueden basar su relación en una más o menos resignada aceptación mutua. Para todos los efectos y propósitos, mientras vivan juntos, cada una va por su propio camino y cada una vive su vida. Comparten la misma casa, pero sería una exageración decir que comparten el mismo hogar. Está claro, mis hermanos, que ninguna de esas relaciones es ideal. El ideal es que en el estado del matrimonio dos personas se encuentren el complemento de cada una de sus personalidades. Platón tenía una idea extraña. Tenía una especie de leyenda en que su origen los seres humanos eran el doble de lo que somos ahora, como su tamaño y fuerza los hizo arrogantes. Los dioses los cortaron por la mitad y la verdadera felicidad se produce cuando las dos mitades se encuentran otra vez y se unen en un mismo matrimonio, completándose así mutuamente. El matrimonio no debe empequeñecer la vida, sino contemplarla. Ambos cónyuges deben traerles una nueva plenitud, una nueva satisfacción, un nuevo contentamiento. Es la unión de dos personalidades en la que dos se completan mutuamente. Esto no quiere decir que no haya que hacer ajustes y aún sacrificios, pero sí quiere decir que la relación final es más plena, más gozosa, más satisfactoria de lo que puede ser un tipo de vida aislado. Podríamos decir todo esto aún más prácticamente. El matrimonio debe ser compartir todas las circunstancias de la vida. Hay un cierto peligro en la etapa encantadora del noviazgo. En este periodo es casi inevitable el que dos personas se vean mutuamente en el mejor estado de ambas. Hay días románticos, se ven en su mejor ropa. Es corriente que tengan algún interés en común. Es corriente que el dinero no haya llegado a ser todavía un problema. Pero en el matrimonio, los dos deben verse cuando no están en su mejor momento, cuando están cansados o débiles, cuando los hijos trastornan la casa y el hogar, como es natural que suceda, cuando escasea el dinero y las cuentas de la comida y de la ropa se convierten en un problema, cuando la luz de la luna y las rosas dejan el puesto a la pila de la cocina y a la cesta de la ropa y a pasear por los pasillos al niño llorón por las noches. A menos que dos personas estén dispuestas a enfrentarse juntas con la rutina de la vida tanto como en sus encantos, el matrimonio no puede ser más que un fracaso. A todo esto sigue una cosa, no es universalmente cierta, pero es mucho más probable que lo contrario. El matrimonio es mucho más probable que sea un éxito después de un conocimiento bastante largo, cuando las dos personas que lo forman se conocen realmente. El trastorno mutuo. El matrimonio quiere decir vivir constantemente juntos. Es perfectamente posible el choque, los hábitos y los gustos y las costumbres de ambos. Cuanto más completo sea el conocimiento mutuo antes de decidirse a vincular sus vidas, indissolublemente mejor. Esto no es negar que pueda haber tal cosa como el amor a primera vista, y el amor puede conquistarlo todo, pero el hecho es que cuando mayor conocimiento tenga el uno del otro, más probable será que tengan éxito en hacer un matrimonio lo que debe ser. Todo esto nos conduce a una conclusión práctica final, mis hermanos. La base del matrimonio es mantenerse unidos, y la base del mantenerse unidos no es otra
que a ser consideradas el uno con el otro para que el matrimonio sea un éxito. Los cónyuges deben presentar siempre más en términos el uno del otro que cada uno en sí mismo. El egoísmo es el asesino de cualquier relación personal, y esto es especialmente cierto cuando dos personas están vinculadas en el matrimonio. En tal situación, como algo fuera de su responsabilidad, debe ser algo que hacer todo lo posible con energía y ternura para ayudarlas. No parece que haya otra solución más que aplicar el verdadero espíritu de Cristo. Pero en este asunto nos encontramos una cara a cara con una situación de lo más trágico. Sucede a menudo que las cosas que se hacen naufragar el matrimonio son de hecho cosas que la ley no puede tocar. Una persona en un momento de pasión y falta de control comete adulterio y pasa el resto de la vida en vergüenza y en dolor por lo que ha hecho. El que pudiera repetirse su caída es por lo menos posible en el mundo. Otra persona es un modelo de rectitud en público. El cometer adulterio es lo más remoto que podría ocurrirle, y sin embargo con una crueldad sádica constante, con un egoísmo diario, con una crítica y un sarcasmo y crueldad mental constantes, le hace la vida un infierno a los que viven con ella, y lo hacen con una determinación encallecida. Bien podemos recordar que los pecados que aparecen en los periódicos y los pecados cuyas consecuencias son más obvias no tienen que ser necesariamente los pecados más graves a los ojos de Dios. Muchos hombres y mujeres arruinan la relación matrimonial y sin embargo presentan ante el mundo exterior una fachada de rectitud impecable. Todo este asunto es tal que requiere más simpatía y menos condenación, porque el fracaso de un matrimonio es el que menos se ha de plantear en términos legalistas y más en términos de amor. En este caso, no es tanto la ley lo que hay que mantener, sino el corazón y el alma de las personas. Lo que se requiere es que haya oración y pensamiento antes del matrimonio, que si un matrimonio está en peligro de fracasar, todos los recursos posibles, médicos, psicológicos y espirituales, deben movilizarse para salvarlo, pero que si la situación es irremediable, debe plantearse no con legalismo rígido, sino con amor y comprensión. Todo esto, mis amados hermanos, es para la honra y gloria a nuestro Padre Celestial. Un bendecido día junto a sus familias. Su hermana en Cristo, Surizadei Toltecat de Balseca. Paz a vosotros, mis amados hermanos.